அழித்திடவும் நொறுக்கிடவும் இரட்டிடவும் நீ ஆழ்வாய் கரைத்திடும். El perdón. Discurso de su santidad, Bawa Mujayyadin. En el nombre de Dios, el más compasivo, el más misericordioso. Que ese Dios, que es amor incomparable, y el insondable gobernante de la gracia, que nos da su interminable riqueza, y su gracia, nos bendiga a todos. Amén. Que Dios, nuestro Creador, nos cuide, nos nutra, y nos proteja durante toda nuestra vida. Solo Dios puede hacerlo. Él, perdone todas nuestras faltas con su gracia. Amén. Oh Dios, por favor perdona las faltas que cometimos antes de conocerte. Amén. Que esta oración sea concedida. Luces enjolladas de mis ojos, hijos preciosos, nacido conmigo como la vida dentro de mi vida. Preciosas luces enjolladas de mis ojos, amados de mi corazón, tesoro de mis ojos, hijos excelsos y sabios, hermanos y hermanas de mi corazón, mis amados hijos tan confiados, les doy mi amor y mis saludos. Preciosas luces enjolladas de mis ojos, nacidos como mis propios hermanos, ustedes ciertamente nacieron conmigo. Todos hemos venido aquí juntos, y es importante saber por qué estamos aquí. Primero, debemos entender el bien y el mal, eso es lo más importante que debemos hacer. No debemos pensar en el pasado, en el viejo karma, en los pecados pasados, o en las faltas de un nacimiento anterior. Nunca debemos pensar que Dios no perdonará nuestras faltas, y que estaremos sujetos al renacimiento. No debemos pensar así. Hijos, tenemos que reconocer que, aunque Dios no es como nosotros, es nuestro Padre. Él no tiene nuestras cualidades, no piensa como nosotros, no tiene nuestros celos, ni nuestro orgullo, no es egoísta, no tiene ira ni pecado, y no busca alabanzas, honores ni títulos. Dios es paciente, compasivo, tolerante, pacífico, justo, y perfectamente íntegro. Él es el único con 3000 hermosas cualidades. Él es el que cree que otras vidas son las suyas, y luego cumple con su deber. Él es quien reconoce las penas de los demás como suyas, y luego cumple con su deber. Él es quien comprende el bien y el mal, y luego cumple con su deber. Él es quien distingue la verdad de la falsedad, y luego nos sirve y ofrece su explicación. Él tiene buenos pensamientos. Él es el Padre que nos creó, Él es nuestro Dios. No nos castiga por nuestras faltas, no se enfada, no nos abandona, no nos aleja de Él, y no ve diferencias entre nosotros. Él es responsable de todas las vidas, y es paciente. Nunca se enfada con nosotros porque somos sus hijos. Dios perdona las faltas que cometemos hasta que nos volvemos sabios, y empezamos a comprender nuestros errores. Él comprende todas las faltas que cometimos mientras jugábamos en la ignorancia, todas las faltas que cometimos tanto accidental como intencionalmente, y todas las mentiras que dijimos. Él las comprende y siempre actúa sin ira ni pecado para proteger a sus hijos. Él hace que los sabios enseñen, porque quiere que sus hijos aprendan con conciencia. Él nos enseña a través de nuestros propios pensamientos, a través de los árboles, los arbustos, las vides, los animales, incluso a través del sol y la luna. A través del sentimiento y la conciencia, Él nos demuestra lo que necesitamos saber, dirigiéndonos y regresándonos hacia el camino de la verdad, desarrollando la sabiduría dentro de nosotros. Él enseña sabiduría a través de todo. Continuamente intenta cambiarnos y redirigirnos para que Él pueda llevarnos de vuelta y abrazarnos. Su recuerdo constante es hacer esto por nosotros.
Preciosas luces enjolladas de mis ojos, Él es quien perdona las faltas que cometemos por ignorancia, hasta que aprendemos a reconocerlas como faltas, y las abandonamos. Dios piensa, son solo niños que actúan en la ignorancia. Algún día lo entenderán. Yo creé la bondad, y creé el bien y el mal, para que se comprendiera la diferencia entre ellos. Creé el día y la noche, para que mis hijos comprendieran. Traje el cuerpo, el alma y la luz, para que mis hijos comprendieran. Creé la sabiduría, y la ignorancia, para que desarrollaran su entendimiento. Por eso creé todos los opuestos, todos los contrastes, para que vieran ambas cosas, para que aceptaran y actuaran según la verdad, y evitaran el mal. Por eso creé ambos. Los hijos que me conocen tienen mis cualidades, y la capacidad de extraer la verdad, y utilizar mi sabiduría. Incluso, aun aquellos que actúan en la ignorancia, sin comprensión, que aceptan lo que está mal, siguen siendo mis hijos. Yo soy el único que puede juzgar a ambos grupos, porque yo los creé, y tengo que hacer un lugar para ambos. Hay tantas creaciones, y yo existo dentro de todas ellas, como su conciencia interior. En cada corazón, existo sin figura, sin forma ni color. Existo dentro como el poder, y la forma de la sabiduría. Hasta que no salgan de la oscuridad, serán ignorantes y carecerán de comprensión. Por esta razón, debo perdonar las faltas que cometan en ese estado. He creado tantas formas, el sol, la luna, los árboles, los arbustos, las malezas, los pájaros, los reptiles, las ratas, las moscas, los escarabajos, los insectos, los propios átomos, las energías, y las fuerzas. Los he creado a todos, para que la humanidad comprenda, se dé cuenta y tenga fe. Preciosos hijos, luces enjolladas de mis ojos, debemos tener fe en Dios, nuestro Padre. Debemos desarrollar esa fe con determinación. Debemos establecer la certeza, y hacer que nuestra fe sea muy firme. Esa fuerza de fe será un bastón que nos sostendrá, y nos ayudará a subir, es el medio para cruzar el desierto sin vacilar. Si caemos muy lejos, necesitaremos este bastón para volver a subir. Si tenemos la fe, y la determinación de comprender, que no hay Dios como nuestro Padre, entonces podremos subir, podremos evitar el mal, y podremos actuar con sabiduría, y llegar al lugar donde existe la sabiduría. Preciosas luces enjolladas de mis ojos, hay lugar para la realización. Hay algo que aprender de cada cosa creada. Hay muchas, muchas explicaciones que comprender. Preciosas luces enjolladas de mis ojos, todo lo que vemos nos enseña sabiamente. Todo lo que vemos está ahí, para que lo comprendamos, y para darnos paz en ese lugar de comprensión. Dios nos ha dado todas las fuerzas y milagros, y el poder que puede gobernarlos, nos ha dado la sabiduría y la tranquilidad, con las que podemos gobernar la tierra y el cielo, nos ha dado la belleza más exaltada, las cualidades más exaltadas, la sabiduría más exaltada, la tranquilidad, la paz, la justicia, y la integridad. Podemos comprender, a través de nuestro nacimiento, y nuestra muerte. Tenemos que darnos cuenta, de que la explicación de la sabiduría, está en nuestro interior. Tenemos que comprender esto. Nuestro Padre nunca se enfada con nosotros. Nunca dice, le enviaré al infierno. Le pondré a prueba, y luego le enviaré al infierno. Nos perdona, como nosotros perdonamos a nuestro propio Hijo, si se porta mal. Le perdonamos, no le odiamos, ni le destruimos, ni le desechamos. Si no hacemos esas cosas en nuestro estado de ignorancia, si tratamos a nuestros hijos con compasión, ¿cómo crees que se comportaría Dios, que tiene verdadera sabiduría?
Nos enfadamos, y nos precipitamos, pero cuidamos de nuestros hijos, y los protegemos, aunque se equivoquen. Tenemos tantas cualidades malas, somos tan egoístas, estamos tan ocupados en los asuntos del yo, tenemos tantos prejuicios, en cuanto a religión, raza y color. Pero, aún así, somos capaces de proteger y cuidar con amor a nuestros propios hijos. Cuanto más grande debe ser el amor de Dios. Dios, que es el gobernante insondable de la gracia, aquel que es amor incomparable, aquel que nos da la riqueza de su gracia sin fin, cuanto más grande debe ser su amor. ¿Cuál es la naturaleza de su amor? ¿Se enfada? ¿Nos odia? ¿Nos pone a prueba? No hace nada de eso. El mal y los errores están dentro de nosotros. Cuando actuamos en la ignorancia, nos sumergimos en el peligro. Cuando nos comportamos imprudentemente, nuestras propias faltas nos someten a accidentes y peligros. Tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras propias faltas, nuestras propias acciones y cualidades. Nuestro Padre no nos pone a prueba, ni se enfada con nosotros. Nos dio ojos, para que caminemos mirando hacia adelante. Nos dio oídos para oír, y nariz para oler, los buenos y los malos olores. Nos dio una lengua, para distinguir los sabores buenos de los malos, y una boca, para pronunciar buenas palabras. Debemos darnos cuenta de la diferencia entre el bien y el mal, y luego usar la lengua que Él nos dio, para hablar del bien. Él nos dio miembros, manos, piernas, corazones y cuerpos. Tenemos que entender esto, preciosas luces enjolladas de mis ojos. Tenemos que usar nuestros ojos, para reconocer el bien y el mal. Si no lo entendemos, podemos caer en un agujero. Eso no será culpa de Dios, ¿verdad? Desde luego que no. Somos nosotros los que hemos caído en el agujero, nosotros somos los descuidados, no podemos culpar a Dios. Tenemos que considerar los sonidos que oímos, tanto los buenos, como los malos. Tenemos que evitar los malos, aceptar los buenos, y guiar nuestras acciones en consecuencia. Si actuamos basándonos en sonidos malos, estamos buscando un accidente. Hay buenos y malos olores. Lo correcto es perseguir las buenas fragancias. Si nos asociamos con los malos olores, tendremos que experimentar el mal del que proceden. En la lengua hay palabras buenas y malas. Si usamos las palabras buenas, conoceremos el sabor de la paz. Si usamos las palabras malas, nos seguirán el pecado y el mal. ¿Es esto culpa de Dios? No, es culpa nuestra. Debemos reconocer los sabores buenos y malos, y escupir lo que es malo. Debemos absorber los sabores buenos, pero si comemos la comida mala, nos hará daño. ¿De quién es la culpa? ¿Es culpa de Dios? Por supuesto que no. Debemos reflexionar. Preciosas luces enjolladas de mis ojos, nuestro Padre no se enfada con nosotros. No nos pone a prueba. Él es el poder total, el misterioso. ¿Ese poder nos pondría a prueba? ¿Podríamos soportar su prueba? ¿Somos tan fuertes? Somos muy pequeños. Somos solo una partícula de una partícula de una partícula, y Él es más grande que todos los universos. Él es el gran poder que crea, destruye y vigila todas las vidas. Si ese poder, que puede hacer que el mundo aparezca o desaparezca en un abrir y cerrar de ojos, se enfadara con nosotros, ¿qué podríamos hacer? Pero ese poder es nuestro Padre. ¿Qué indicios hay de que nos haría daño? ¿Qué indicios hay de que vaya a ponernos a prueba? ¿Podríamos soportar cualquier cosa que Él hiciera?
¿Podríamos soportarlo? ¿Podríamos resistir su prueba? Tenemos que considerar esto sabiamente. Preciosas luces enjolladas de mis ojos, Él es amor, Él es compasión, Él es paciencia, Él es tolerancia y paz, y por encima de todas sus creaciones. Él es nuestro Padre. Tenemos que entender que Él es Dios, y que no tiene ira. No intenta castigar a las personas, ni enviarlas al infierno. Él es sabiduría clara que siempre confía, y cree que volveremos a Él. Hasta que un niño crece para ser bueno, hasta que emprende el verdadero camino, Dios intenta consolarlo, enseñarle la verdadera sabiduría y encontrarle un maestro. Por eso Dios envió a los profetas, las luces de Dios, los kutubs, los sabios y los rasuls o mensajeros. Dios los envió desde su reino a sus hijos, para disipar la ignorancia, para disipar la falta de sabiduría y la oscuridad, para que los hijos de Dios pudieran adquirir sus cualidades, y volverse al camino de la verdad. Dios siempre dice, que los hijos busquen a su Padre. Que vengan a Él. Pensemos en esto. Esta es la obra incesante de Dios. A través de los sabios, los kutubs o las luces de Dios, los santos, los hombres santos, y los profetas, Él lleva a sus hijos a la realización. Con el sol y la luna, y de tantas maneras diferentes, Él desarrolla su sabiduría, disipando su oscuridad, para hacerlos volver a Él. Preciosos hijos, Dios trata de llevarnos a esta realización, paso a paso. Esa es la naturaleza de nuestro Padre. Tenemos que comprender, que Él nos perdonará hasta el final. A medida que crece nuestra sabiduría, a medida que nos damos cuenta de nuestras faltas, podemos pedir perdón, y Él nos lo concederá. A medida que reconozcamos nuestras faltas, Él nos perdonará, y nos aceptará a cada uno como hijo suyo. Debemos reflexionar sobre esto sabiamente, y comprenderlo. Debemos ser buenos y evitar el mal. Debemos esforzarnos. Si no lo hacemos, caeremos en el mal, y la justicia se llevará a cabo en ese lugar del juicio final. Pero hasta entonces, Dios nos enseñará todo lo que pueda, a través de cada creación, a través de los reptiles, el sol y la luna, las corrientes y el magnetismo, el oro y la plata, la tierra, la riqueza, los árboles y las flores, la fragancia, la medicina, a través de todo. Es Dios quien nos enseña a través de todo. Es Dios quien nos hace corregirnos y nos devuelve al camino verdadero. Él siempre es paciente. Nunca se enfada con nosotros, nunca nos odia, nunca intenta echarnos y nunca nos pone a prueba. Dios solo nos muestra su gracia. Consideremos esto sabiamente. Preciosas luces enjolladas de mis ojos, Dios también creó a Satanás. ¿No pudo Dios destruirlo? ¿Por qué le dio a Satanás tanto poder en el infierno? ¿No puede él vencer a Satanás? ¿Puede Dios vencerlo? Él ciertamente puede vencer cualquier cosa. Entonces, ¿por qué Dios creó a Satanás? El bien y el mal son responsabilidad de Alá, exaltado sea su nombre. El bien y el mal, la luz y las tinieblas, fueron creados por Dios, para que llegáramos a la realización. Hasta entonces, hasta ese día, Dios tiene que dar cabida a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás también fue creado, Dios creó a Satanás, no está enfadado con él, y no lo destruirá. ¿Acaso Dios nos destruye, nos odia, o nos pone a prueba? Tenemos que darnos cuenta, de que Dios también creó a Satanás, pero también creó un día del juicio al final de todo, y en ese día, concederá el cielo, o el infierno, según lo que cada uno haya buscado. En ese momento, la casa del infierno le será dada a Satanás, y allí es donde vivirá.
Preciosas luces enjolladas de mis ojos, hay muchas lecciones que aprender. Hay tantas cosas que filtrar y aprender, de la tierra, del agua, del aire, del fuego y del éter. Hay tantas cosas que entender, de los reptiles, los arbustos y los árboles. Hay tantas cosas que debemos comprender. Dios ha creado cada cosa. Él la protege, y Él continuará perdonándola hasta que llegue el juicio final. Preciosas luces enjolladas de mis ojos, tenemos que darnos cuenta, comprender profundamente, y tener clara la verdad. Debemos darnos cuenta, de que una vez que conozcamos a nuestro Padre, todo lo que hicimos antes será olvidado. Fueron acciones involuntarias realizadas en un estado de ignorancia, fueron faltas que cometimos, cuando éramos muy jóvenes. Las faltas que cometemos antes de que surja la sabiduría, son todas las faltas de nuestra juventud. Con la sabiduría llega la madurez. Antes de eso, todos somos pequeños niños, muy inmaduros, aunque nuestros cuerpos sean grandes. Si realizamos esta sabiduría antes de morir, podremos conocer a nuestro Padre. Pero si no nos hacemos sabios, y volvemos al camino de la sabiduría antes de morir, entonces nos convertiremos en tinieblas. Hasta nuestro último aliento, hasta que dejemos este mundo, Dios siempre nos tiende la mano para levantarnos. Él tiene sus manos extendidas para abrazarnos, para darnos su leche, y para enseñarnos la conciencia. Él está dentro de nuestros corazones, limpiándonos. Hasta el último suspiro, Él abraza a cada niño, tratando de llevarlo hacia Él. Él se esfuerza por esto hasta nuestro último aliento. Pero si perdemos la oportunidad de desarrollar nuestra sabiduría, si permanecemos con Satanás en un estado de ignorancia, hasta nuestro último aliento, entonces seremos encontrados culpables, y sujetos a castigo. Estaremos separados de Dios. Pero hasta ese último aliento, nunca estamos separados o apartados de Dios. Dios no se enfada con nosotros, no nos odia, ni nos pone a prueba. Preciosas luces enjolladas de mis ojos, tenemos que darnos cuenta, de que nuestro Padre perdonará todas las faltas que hayamos cometido, cuando éramos ignorantes, y no se enfadará. Debemos creer esto con certeza. Tenemos que comprender muy profundamente, preciosas luces enjolladas de mis ojos, por eso Dios envió a los sabios y a los profetas. Después de haber enviado a todos los profetas, Dios envió a los kutubs y mensajeros. En cualquier momento, siempre hay al menos un kutub, un sabio, en el mundo. A través de él, debemos aprender a ser sabios, debemos comprender la verdad, y debemos adquirir el reconocimiento de lo que es bueno, para poder protegernos del peligro. Por lo tanto, preciosas luces enjolladas de mis ojos, busquen la sabiduría. Busquen esa sabiduría que es nuestra primogenitura. Busquen la primogenitura que su Padre les dio. Busquen esa propiedad que Él les dio. Debemos intentar volver a ese lugar donde vivíamos antes. Debemos intentar reunirnos con nuestro Padre, y tener sus cualidades, y sus acciones. Debemos tratar de comportarnos, como Él se comporta, y hacer nuestro su deber. Debemos actuar con la paciencia de nuestro Padre, debemos tratar de alimentar su unidad, recibir su belleza y actuar con sus cualidades. Preciosas luces enjolladas de mis ojos, hijos que son mi vida misma, deben recorrer el camino de la integridad, con absoluta certeza, y tratar realmente de buscar la sabiduría. Esto es lo más importante. Solo porque hayamos cometido errores antes, no debemos seguir pensando que hemos hecho tantas cosas horribles, y que tenemos tantas faltas. No hemos cometido ninguna falta a los ojos de Dios. Somos niños pequeños para Él, y Él siempre nos perdonará,
no nos odiará ni nos desechará. Tenemos que pensar en esto hasta nuestro último aliento. Tenemos que buscar la sabiduría, y actuar como nos dicta la verdad. Entonces, cuando lleguemos a ser sabios, no cometeremos nuestros errores anteriores, y no caminaremos por los senderos que recorrimos antes. Tenemos muchos defectos cuando no tenemos sabiduría. Cometemos errores, y tenemos que darnos cuenta de ello. Preciosos hijos, entiendan esto. Traten de vivir de una buena manera, asóciese con gente buena y adopte sus cualidades. Busquen a un sabio y traten de convertirse en sabios. Porque Dios es amor, porque es justo, porque es compasivo y paciente, debemos tratar de hacer esto. Entonces tendremos paz, tranquilidad y justicia. Habremos alcanzado la primogenitura de nuestra vida eterna. Preciosos hijos, debemos darnos cuenta de que tenemos que conocernos y comprendernos a nosotros mismos. Debemos dejar de jugar. Debemos tratar de caminar por el camino verdadero, y darnos cuenta de que Dios perdonará nuestras faltas, y será tolerante con todos nuestros errores. Entonces nos convertiremos en sus hijos, sus bebés, y Él nos dará su reino, nos dará su casa y su gracia. Dios nos dará todos sus tesoros. Tenemos que darnos cuenta de esto, preciosas luces enjolladas de mis ojos. El mundo es una lección, para ayudarnos a darnos cuenta de lo que tenemos que saber. Todo lo que Dios ha creado es una lección, una explicación que tenemos que entender. Debemos comprenderlo todo. Preciosas luces enjolladas de mis ojos, debemos comprender, y luego debemos actuar de acuerdo con esa comprensión. Es muy fácil hablar de esto, pero debemos actuar en consecuencia. Debemos esforzarnos tan sabiamente como podamos, para poner este estado en acción. Debemos abrir nuestros corazones y mirar hacia adentro. Debemos abrir nuestros corazones, y comprender qué es esa sabiduría, y qué significa la tranquilidad de esa sabiduría, y debemos establecer esto en nuestras vidas. Este es el secreto de la vida, el derecho de nacimiento de nuestras vidas, la plenitud, la felicidad y la exaltación de nuestras vidas. Este es el estado que debemos alcanzar. Debemos comprender a nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Alá, exaltado sea su nombre, nuestro Rab, nuestro Creador, y debemos encontrarle. Debemos encontrar la sabiduría, la tranquilidad y las cualidades para hacerlo. Debemos adquirir su belleza. Preciosos hijos, esto es lo que debemos esforzarnos seriamente por hacer. Cada uno debe pensar, cada corazón debe darse cuenta. Debemos comprender, y debemos pedir a nuestro Padre que nos perdone. Cuando surja nuestra sabiduría, podremos hablar alegremente con nuestro Padre, y hacernos uno con Él. En cuanto le abracemos, Él perdonará nuestras faltas. No nos odiará, nos aceptará y dirá, Hijo mío, ahora eres sabio. Hijo mío, ahora eres un hijo amoroso. Has tomado mis cualidades, tienes compasión por todas las vidas, y cumples mi deber. Ahora eres mi niño, ahora eres mi hijo. Ahora tu sonido es mi sonido, ahora tu habla es mi habla, ahora tus acciones son mis acciones, ahora tu conducta es mi conducta, ahora tus cualidades son mis cualidades, y tu sabiduría es mi sabiduría. Ahora tus acciones, tu conducta, y todo en ti, ha encontrado mi deber. Hijo mío, ahora mi sonido, y resonancia han surgido dentro de ti. Entonces Él te abrazará, diciendo, ahora eres mi hijo. Debemos tratar de encontrar esa belleza y esas cualidades, preciosos hijos, luces enjolladas de mis ojos. Debemos transformar nuestras vidas,
fusionarnos con nuestro Padre, y esforzarnos por encontrar esa sabiduría y tranquilidad. Necesitamos fe, determinación y certeza, necesitamos ese imán que es la fe absoluta. Debemos esforzarnos por saber con claridad que Dios es nuestro Padre. Debemos tener la certeza de que no hay otro Dios, debemos saber que Él es el único. Debemos saber absolutamente que somos una familia, y que Dios es nuestro único Padre. Debemos comprender, mostrar compasión por todas las vidas, y tener esa certeza. Ese es el camino más excelso de la gracia. Que cada uno de nosotros lo recuerde, que todos lo comprendamos, y actuemos en consecuencia. Que lo hagamos de verdad. Amén. Amén. Que la paz de Dios y su beneficencia sean con todos vosotros. Amor a todos los hijos, amor a todos, amor a todas las luces enjolladas de mis ojos. Si hay alguna falta en lo que he dicho, por favor perdonadme. Todavía soy un estudiante sin sabiduría. Por favor, perdonadme si hay alguna falta en lo que he dicho.